estudiantes de la comunidad virtual, bienvenidos a su nueva clase. El tema de esta clase va a ser interpretación de las leyes, que es la clase 1. ¿Es lo mismo detenido que aprendido? Pues no. Hay que saber conceptualizar y saber en qué circunstancias estamos aplicando cada palabra. Detenido se aplica cuando una persona ya tiene un proceso legal, y por otro lado, la palabra aprendido se utiliza cuando se aprende, valga la redundancia, a una persona para efectos de investigación. Por lo que estas palabras, aunque parecen sinónimas, no son lo mismo. Por eso que es importante el tema de esta clase de introducción al derecho sobre la interpretación de las leyes. ¿A quién le sirve esto? Esto le sirve al abogado, al estudiante de derecho, al periodista, le sirve al profesor, le sirve a los agentes del orden y, ¿por qué no?, le sirve al ciudadano común. Es importante que los agentes del orden sepan el correcto uso de las palabras para que puedan aplicarlas de acuerdo a las circunstancias que se están presentando. Esto puede decir Policía Nacional, agentes de tránsito, policías metropolitanos. Por otro lado tenemos la ley, la doctrina y la norma, que son fuentes de interpretación. La ley es un conjunto de reglas que permiten socializar y regular el comportamiento de una sociedad. La doctrina también es un conjunto de principios éticos, ideológicos, que cumplen el mismo fin: regular el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. También, por otro lado, tenemos la norma, que es otra fuente, que ya sabemos que son normas éticas, normas morales, normas civiles. Y también la interpretación de la ley es importante, que es aquí donde queríamos llegar. Es importante porque cuando se va a interpretar la ley hay que saber el correcto concepto, uso de las palabras, para poder aplicar la justicia. Por ejemplo, si alguien dice vamos a hacer cola a un banco, nos estamos refiriendo a la institución financiera, pero si alguien nos dice vámonos a sentar al banco, nos estamos refiriendo del instrumento que utilizamos para sentar y socializar cualquier tema. Entonces, es importante saber el contexto de la palabra, en qué tiempo lo estamos usando y en qué sector demográfico lo estamos usando. Por ejemplo, en México, a los coches lo llaman a los carros, cuando aquí en Ecuador a los carros le llamamos comúnmente como se dice carro. Entonces hay que saber en qué sector se está utilizando. El contexto también es importante saberlo usar, saberlo aplicar. Por ejemplo, si utilizamos la palabra buzo la usamos para la prenda de vestir cuando es la etapa invernal, y también la palabra buzo se usa dentro de la rama militar para las personas que se sumergen para efectuar actividades inherentes a su profesión. Por lo tanto, es importante saber el uso y el contexto de las palabras, saberlas utilizar, saberlas afianzar. También es importante saber los elementos que ayudan a la correcta interpretación de las palabras. Tenemos el contexto gramatical, que es lo que estamos viendo. Tenemos el contexto lógico, el contexto teológico, el contexto gramatical, como así los hemos aprendido, donde se usa el uso y la definición que dice la Real Academia de la Lengua. Entonces es importante saber eso, no solamente por el estudiante de Derecho, sino cualquier persona que sepa utilizarlo, incluso en la escuela. Aquí ya aparecen los elementos que mencionaba anteriormente: el elemento gramatical, histórico, lógico, el elemento sistemático y el elemento teológico, que son instrumentos que debemos aprender para interpretar las palabras y poderlas aplicar en el contexto que deseamos para podernos hacer entender. Recordemos que la comunicación es un poder, y si nosotros utilizamos las palabras correctas, podemos llegar con el mensaje que queremos expresar dentro de la idea que queremos emitir al público. Entonces, el elemento histórico se refiere a todos esos datos que ya reposan dentro de la historia, que sirven para traer a colación en la actualidad cualquier hecho que queramos comparar. La interpretación auténtica, esto lo utilizan los jueces dentro de los tribunales, dentro de los juzgados. Esta interpretación es específica porque quiere decir lo que dice el tenor literal del artículo o del instrumento que se está leyendo en ese momento. O sea, esta es una interpretación literal. Lo justo y lo correcto. Aquí entramos en un dilema que muchas veces las personas dicen que lo justo no termina siendo lo correcto, ni lo correcto termina siendo lo justo. Es por eso importante, estimados estudiantes, saber el uso y la interpretación de las palabras, saberlas aplicar,
saberla entender y comprender en qué contexto la estamos utilizando. Es importante que revisen el material del aula